Latina no se encuentra dividida porque es subdesarrollada, sino que es subdesarrollada porque está dividida. encontrará unidos o dominados. Ahora es preciso que sin pérdida de tiempo se unan férreamente para conformar una integración que nos lleve de una buena vez a constituir la patria grande que la historia está demandando desde hace casi 2 siglos y por la que debemos luchar todos los que anhelamos que nuestros actuales países dejen de ser factoría del imperialismo y tomen de una vez el camino de grandeza que nos corresponde por derecho propio. En los comienzos del siglo XX, Porfirio Díaz ya llevaba 3 décadas sujetando las riendas del poder mexicano y llevando adelante ese proceso tan peculiar de modernización que se repetía en América Latina con el desarrollo de los ferrocarriles, los caminos, los servicios públicos, el telégrafo. Como otros regímenes de la época, el porfirismo favorecía en su territorio esos focos de civilización indispensables para que las grandes potencias pudieran administrar sus inversiones, mientras que dejaba hundir al resto de México en el estancamiento más profundo. Jorge Abelardo Ramos nos explica que en un lado se ubicaba la minoría blanca, propietaria ilimitada de tierras, que despreciaba a su país y trataba de exprimirle hasta el último recurso natural para escapar de allí. En el otro lado, los mestizos e indios que constituían la mayoría aplastante de México. Todas las guerras civiles que se habían sucedido en los últimos 100 años habían sido incapaces de modificar, a menos que fuera para empeorarla, la suerte de los miserables campesinos que representaban la mayoría del país. ¿Para qué se había hecho entonces la Guerra de la Independencia e incluso aquellas reformas liberales de Benito Juárez? Un siglo más tarde, ya no había solo terratenientes españoles, ahora había también terratenientes mexicanos. Por si no bastara con esa realidad, en el periodo de Porfirio Díaz se les había arrebatado a los indios tierras comunales que les pertenecían desde siglos atrás. Grandes terratenientes o empresas extranjeras se apoderaron de esos campos y convirtieron a los indios que allí vivían en peones o esclavos. Porfirio gobernó el país apoyado en un grupo de intelectuales a los que el pueblo llamó científicos por su amor a las ciencias, un sentimiento que aunaban con un ojo infalible para los grandes negocios. Los científicos identificaban al progreso con el ingreso de capital extranjero.
Como un efecto indirecto de esa penetración surgieron algunas industrias, como fundiciones de plomo y cobre, hilanderías y fábricas de tejido, y además una incipiente clase obrera en las grandes ciudades. Porfirio Díaz temía la voracidad de su vecino norteamericano. Intentó por ello evitar su intervención. Y aplicó el único antiimperialismo del que se sentía capaz. Favoreció el ingreso de capitales británicos competitivos de los Estados Unidos. Esa inclinación anglófila, junto a los prósperos negocios que la camarilla gubernamental concretaba con Londres, produjo que la última etapa del régimen porfirista transcurriera bajo la constante amenaza de la intervención militar norteamericana y una intensa actividad conspirativa para debilitar al gobierno mexicano. Cuando el general Díaz cumplió 85 años, ya llevaba más de 30 en el poder. Fue por entonces que aparecieron hombres mucho más jóvenes que encabezaban partidas de guerrilleros en distintos estados. Los campesinos se hacían soldados irregulares, quemaban las haciendas y mataban a los latifundistas y a sus capataces. Los nombres de Emiliano Zapata en el sur y de Pancho Villa en el norte comienzan a aparecer en canciones populares. Otro que se hace conocido en ese tiempo es don Francisco Madero, un estanciero liberal que pertenecía a una de las 10 familias más acaudaladas de México, quien publica un libro contra la reelección de Porfirio. La oleada política que concluye con la Revolución de 1910 lo empuja a Madero a la presidencia, y con él irrumpen nuevos jefes militares que reflejan la nueva situación, pero también viejos jefes del viejo orden. Finalmente, un golpe inspirado en la Embajada de los Estados Unidos lo derroca y termina fusilado. La Revolución Mexicana es otro de los pasos. ¿Por qué? Primero terminó con la influencia extranjera, que no era solo la estadounidense, y ya sí lo era. Segundo, estableció los fundamentos de un Estado laico. Y en realidad era la identidad mexicana reconociendo que son hijos de 3 culturas, la europea, la criolla y la indígena, y es un poco lo que podría, la Revolución Mexicana podría haber servido para integrarse en un proceso como el que alguna vez se imaginó Bolívar y otros líderes latinoamericanos. Entre las principales figuras de ese periodo revolucionario descuellan Pancho Villa, el jefe de los guerrilleros del norte, Álvaro Obregón, extraño caso de un moderado que se radicaliza al subir al poder, y Emiliano Zapata, el caudillo de los campesinos pobres del sur, la figura más pura e intrépida de la Revolución Mexicana. Pero el verdadero protagonista de la revolución es el campesinado mestizo, alzado en armas, que ocupa toda la escena histórica y despliega por primera vez en el siglo XX sus inmensas reservas de heroísmo. La guerra imperialista de 1914 pone fin al largo siglo de apogeo europeo y en un sentido más vasto concluye la progresividad histórica, global de la burguesía que había conquistado el poder político a fines del siglo XVIII. El Nuevo Mundo había alimentado con sus metales preciosos los productos de su suelo y la sangre de sus indios, la acumulación primitiva del capital europeo, el que a su vez impidió la formación de un capital nacional en las viejas colonias hispano-portuguesas. La formación histórica de las oligarquías exportadoras y de los pequeños núcleos de capital comercial portuario, vinculados a las grandes metrópolis del mundo, representó un obstáculo insalvable para el desarrollo capitalista en América. Al mismo tiempo, la penetración imperialista se enlazó con la perpetuación del atraso agrario. Se forjó así una sólida alianza entre las potencias ultracivilizadas del mundo moderno con las oligarquías más parasitarias de las semicolonias. Los 20 estados de América Latina mantenían con Europa y los Estados Unidos relaciones económicas mucho más estrechas que las que mantenían entre sí.
En torno de uno o dos productos exportables giraba toda la existencia social y política de cada uno de esos estados. Cereales y carnes de la Australia sudamericana, Uruguay y Argentina, café de Brasil, cobre de Chile, tabaco del Paraguay, estaño de Bolivia, algodón y petróleo de Perú, cacao del Ecuador, café de Colombia, petróleo y café de Venezuela, frutas tropicales de Centroamérica, minerales de México. Toda tentativa de promover una política de industrialización independiente estaba excluida. En cada estado, la oligarquía comercial, agraria o minera, asociada al capital extranjero, dominaba la política local, el control de la tarifa aduanera y la selección de las importaciones. El Imperio Británico abastecía los mercados, las costumbres y las ideas de las aristocracias terratenientes latinoamericanas, que, a su vez, imponían a sus clases medias el estilo intelectual procedente de Europa. Esta sociedad imitativa, que había olvidado la historia común y esperaba con impaciencia las noticias europeas, sufrió una conmoción con el estallido de la Guerra Mundial. América Latina despierta de un largo sueño. El librecambio es aniquilado por el bloqueo marítimo y se insinúan las formas de una incipiente industrialización. Los antiguos peones de estancia derivan hacia las nuevas fábricas. De la revolución bolchevique en 1917 se desprende una fuerza electrizante. Las masas explotadas del mundo entero vuelven su cabeza hacia la Rusia en armas. El tema de la revolución de octubre, la revolución soviética, reúne también la primera respuesta de lo social a la revolución industrial. La pequeña burguesía latinoamericana se siente partícipe de la historia, y las universidades, esclerosadas por las oligarquías académicas, se convierten en foros de una nueva oleada revolucionaria. En la Argentina, irrumpe un gran movimiento nacional y popular, encabezado por el caudillo Hipólito Yrigoyen, que representa a las clases medias, artesanas, obreras y rurales, en lucha contra la vieja oligarquía terrateniente, y que pretende una democratización del régimen político y de la renta agraria. La consecuencia intelectual de ese movimiento del que habla Ramos es la reforma universitaria de 1918. Esta revolución estudiantil se manifiesta en Córdoba y es sostenida por el gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Pero fue mucho más que una tormenta política de los estudiantes argentinos, y su expansión sobrepasó las fronteras y se propagó por toda América Latina. Cuando los ecos de las luchas bolivarianas parecían totalmente extinguidos, aflora la tradición sepultada. La reforma es latinoamericana, popular, nacionalista y socializante. Por primera vez en muchas décadas, América Latina se unifica en el campo del espíritu, de la mano de un movimiento que se reconoce hermano en 20 estados y proclama la emancipación americana. De esa conmoción latinoamericana brota el más importante movimiento político y teórico de la época, el aprismo peruano. Víctor Raúl Haya de la Torre recoge la herencia bolivariana, formula un programa de unidad latinoamericana, examina de nuevo la sociedad de América Latina y funda un partido con bases de apoyo en otros estados de la región. Los dos rasgos fundamentales del movimiento eran, por un lado, el intento de romper con el colonialismo mental de Europa y por el otro, el de constituir un frente único de trabajadores intelectuales y manuales para luchar por una confederación indoamericana, por la justicia económica y por la libertad.
Haya de la Torre provenía de una familia tradicional venida a menos, parte del patriciado empobrecido de Trujillo, una ciudad desdeñada por la orgullosa Lima. Su personalidad se formó bajo la influencia de grandes acontecimientos, como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Agraria Mexicana, la Revolución Rusa, la Reforma Universitaria del 18. El sistema de ideas del aprismo peruano fue formulado entre 1924 y 1930. Puede afirmarse categóricamente que su programa fue la más alta expresión política y teórica de la pequeña burguesía latinoamericana, y al mismo tiempo la clave de sus limitaciones. Esa época fue la época de las organizaciones y la época de los periodos oligárquicos a fin del siglo XIX y en la primera etapa del siglo XX, fue contestada en general por la aparición de distintos movimientos populares que al tiempo que reivindicaban a los trabajadores, a los campesinos, a los sectores populares, reivindicaban la vocación integradora y la existencia de una nación latinoamericana. Eso es visible en casi todos lados. Es visible en la Revolución Mexicana, allá que comienza en 1910, es visible, por cierto, en el APRA, en el surgimiento del APRA, que fue un movimiento creado por Víctor Raúl Haya de la Torre, que tuvo un impacto extraordinario, no solo en Perú, sino en toda la región. Es fuerte y clara en el surgimiento del peronismo, en el surgimiento y el desarrollo del varguismo en Brasil, en el surgimiento en la Revolución Boliviana del movimiento del MNR en Bolivia, y ha sido una constante. En general, los movimientos populares que surgen para transformar la realidad y que buscan mayor autonomía e independencia de los distintos poderes imperiales dominantes en la época, para poder ganar esa autonomía, para realizar esa independencia, en general los movimientos populares tuvieron muy claro que era necesario volver y retomar el ideario de la integración, porque efectivamente no hay posibilidades de desarrollo autónomo, de independencia y de realización de nuestros pueblos si no hay un proceso de integración. Y el nombre de esa integración, el espacio político de la misma, o la identidad de la misma, es la gran nación latinoamericana. La crisis de 1930 destruye a la generación de la Reforma, disipa las esperanzas despertadas por el triunfo del radicalismo en la Argentina, presencia la caída de la República Socialista de Chile, merced al fraude impide la victoria electoral de Haya de la Torre en Perú, la reacción nazi se consolida en Europa y el estalinismo en la Unión Soviética. En 1930 se inaugura una época de profundas transformaciones sociales en América Latina. Por segunda vez, y esta vez de manera más marcada, los estados latinoamericanos y todo el mundo semicolonial observan cómo se quiebran las vinculaciones tradicionales con los centros del poder imperial, desarticulados por la crisis. La bancarrota se desplaza del centro a la periferia y es en las colonias donde las consecuencias serán más graves. Aterradas, las clases medias vinculadas al aparato del Estado, los estudiantes que ven su futuro amenazado, los profesionales liberales, los maestros, los pequeños comerciantes o artesanos y sobre todo los campesinos que están en la base de la pirámide, observan cómo su nivel de vida desciende bruscamente. Irigoyen cae en la Argentina, Washington Luis en Brasil, Siles en Bolivia, Ayora en Ecuador, Arosemena en Panamá, Ibáñez en Chile, Leguía en el Perú. De esta crisis saldrán en los siguientes 15 años los movimientos nacionales y populares más significativos de la nueva época latinoamericana. Hacia 1942 Bolivia era una factoría exportadora de estaño, azotada por 3 propietarios rapaces vinculados a monopolios internacionales. Simón Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo.
50.000 mineros recluidos en las montañas producían todo el valor de las exportaciones de Bolivia que alimentaban su escuálido aparato estatal. Y 3 millones de indios campesinos, en su mayor parte de lengua quechua y aymara, permanecían al margen de la economía monetaria. Una reducida clase de apáticos terratenientes y doctores altoperuanos, ligeros de lengua, gobernaba la política lugareña, en sociedad con un puñado de generales ineptos, borrachos y venales. Propietarios de minas, terratenientes y los grandes representantes de la burguesía comercial importadora constituían la rosca que ahogaba a las masas populares del altiplano desde los tiempos de la conquista española. La hija predilecta del libertador Bolívar, aquella república fundada por Sucre, que había perdido todas las guerras, sin salida al mar, raquítica y miserable, vejada y saqueada por españoles, criollos, ingleses y norteamericanos durante 5 siglos, era una demostración viva del horrendo drama latinoamericano. La pequeña burguesía empobrecida, con nombres ilustres en la historia del altiplano, hijos de presidentes, de generales, de escritores y profesores, vivía hambrienta y rabiosa. Los oficiales jóvenes, sobrevivientes de esa gran náusea político-militar que fue la Guerra del Chaco, también estaban hartos. La alianza entre militares y nacionalistas se concretó en el golpe de Estado del 20 de diciembre de 1943, en pleno desarrollo de la guerra imperialista. Por supuesto, recibieron la inmediata acusación de nazis. El jefe de la revuelta era el mayor Gualberto Villarroel, y su peor crimen era haber organizado por primera vez en la historia de Bolivia una federación de trabajadores mineros y convocar a un congreso campesino, lo que no ocurría desde los tiempos del presidente Manuel Belzú, un siglo atrás. Fue demasiado. El imperialismo yanqui y los minúsculos partidos oligárquicos lograron atraer a la pequeña burguesía de La Paz, sometida siempre al terrorismo psicológico de los abogados liberales. La conspiración estalló en julio de 1946 y derribó a Villarroel. Los dueños de las minas volvieron a instalarse en el Palacio Quemado. Pobre América Latina, siempre mezclados los tontos con los pillos. La descripción de Abelardo Ramos confirma la utilidad que tiene la historia para entender el presente, el modo en que la historia se reitera, de un modo dramático. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.